Mis padres me expulsaron de casa, eres un fracaso inútil, ve a vivir en... Mi nombre es Adrien. Tengo 32 años y puedo decirte ahora mismo que el dinero no te protege mágicamente del drama familiar. He estado trabajando desde los 18 años, construyendo mi propio negocio desde cero después de abandonar la universidad. En ese entonces, mis padres pensaban que estaba cometiendo el error más estúpido de mi vida. Nunca llegarás a nada sin un título universitario, me dijo mi mamá mientras revolvía su café como si estuviera audicionando para una telenovela. Mi papá solo gruñó en señal de acuerdo. Era su forma habitual de descartar cualquier cosa que yo dijera. Ellos no sabían que ya había comenzado mi primera aventura online, una tienda de comercio electrónico de nicho que eventualmente crecería hasta convertirse en una serie de compañías generando millones al año. Pero en ese entonces, como dije, ellos no lo sabían. Todo lo que veían era un chico imprudente e ingenuo que no quería trabajar duro. Nunca fuimos una familia cercana. Mis padres eran del tipo que medía el valor por las apariencias y el estatus. Mi hermana mayor, Lily, era su orgullo y alegría, una abogada corporativa con un perfil de LinkedIn impecable, bolsos de lujo para cada temporada, y ese tipo de confianza fría y calculada que podía hacer que una habitación quedara en silencio. Ella era la historia de éxito que desfilaban frente a los amigos de la familia. Yo era la historia de advertencia. Cada vez que iba a cenar, se las arreglaban para lanzar indirectas disfrazadas de preocupación. Padre, ¿todavía haciendo esa cosita de internet? Preguntaba mi papá, riendo como si fuera una fase que superaría, como coleccionar cómics. Lily, ¿sabes? Nunca es tarde para conseguir un trabajo real. Durante años, lo dejé pasar. Pensé que no tenía sentido defenderme. De todos modos no me creerían. Y honestamente, estaba ocupado. Construir un business from the ground up requiere todo lo que tienes, y no tenía la energía para demostrarme ante personas que ya habían decidido que yo era una decepción. Así que mantuve mi vida en silencio. No presumía de mis ganancias. No mencionaba que había comprado mi propia casa en efectivo a los 27 años, o que podía darme el lujo de viajar a cualquier parte del mundo cuando quisiera. Solo sonreía durante las cenas familiares, soportaba los comentarios y me iba a casa, a la vida que ellos asumían que no tenía. El breaking point llegó un jueves lluvioso por la noche. Me había detenido en casa de mis padres después de que mi mamá me enviara un mensaje de texto preguntando si podía ayudar con algo. Cuando llegué, mi papá estaba en la sala de estar caminando de un lado a otro. Lily estaba sentada en el sofá con una copa de vino, sonriendo como si ya supiera que estaba en problemas. Mi mamá estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados como si estuviera a punto de anunciar alguna noticia devastadora. Padre, Adrien, hemos estado hablando. Tienes 32 años y está claro que esta tontería online no va a ninguna parte. Has tenido suficiente tiempo para resolver tu vida, pero sigues desperdiciando tu potencial. Sentí mi mandíbula tensarse. ¿A qué exactamente te refieres? Padre, has estado viviendo en ese apartamento durante años y todavía vienes aquí pidiendo ayuda con pequeñas cosas. No podemos seguir permitiendo esto. Parpadeé, confundido. ¿Permitiéndome? Nunca les he pedido dinero, ni una sola vez. Lily, suelta una risa corta. Vamos, Adrien. Has estado viviendo cómodamente sin esfuerzo. ¿Crees que alguien cree que te ganas la vida con tu pequeño negocio? Es triste, honestamente. Madre, voz afilada, hemos decidido que es hora de que te pares sobre tus propios pies de verdad. No más venir aquí cuando necesites ayuda. No más esperar que te rescatemos. Yo no necesito que me rescaten. Me va perfectamente bien. Padre, voz alzada, si te va tan bien, entonces puedes demostrarlo sobreviviendo sin nuestra ayuda en absoluto. De hecho, puedes irte ahora. Ve a vivir en las calles si es necesario. Quizás eso te despierte. ¿Alguna vez tu familia te subestimó completamente? Déjame tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte para ver cómo termina esta historia de venganza perfecta. La habitación quedó en silencio excepto por la lluvia golpeando las ventanas. Miré a Lily, quien estaba bebiendo su vino como si estuviera viendo un show que había estado esperando toda la semana. Podía sentir el calor subiendo en mi pecho, pero me obligué a mantener la calma. Ellos pensaban que estaban dando algún duro chequeo de realidad. Pensaban que les rogaría, quizás prometería hacerlo mejor o conseguir un trabajo real. No tenían idea de que podía comprar su casa 3 veces sin tocar mis ahorros. Tomé mi chaqueta de la silla y me la puse. Suavemente, casi sonriendo, está bien. Si eso es lo que quieren. Mi mamá abrió la boca, probablemente para agregar un comentario más, pero no le di la oportunidad. Salí, cerrando la puerta detrás de mí. Cuando me subí a mi auto, un sedán negro que ellos asumían era un modelo usado que apenas había podido costear, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. No estaba enojado, no estaba herido, estaba casi divertido, porque sabía algo que ellos no sabían, algo que iban a descubrir de una manera que nunca olvidarían. Y mientras la lluvia caía más fuerte, me alejé en la noche, ya sabiendo que en 3 semanas, toda su visión de mí y de ellos mismos iba a hacerse añicos. La primera semana después de que me echaron fue extrañamente silenciosa. No emocionalmente silenciosa, tenía muchos pensamientos corriendo vueltas en mi cabeza, pero silenciosa en el sentido de que no hubo llamadas, mensajes de texto, ni seguimiento de su parte. No esperaba una disculpa, pero alguna parte de mí pensó que tal vez al menos verificarían si estaba bien. Nada. Era como si hubiera sido borrado del roster familiar por completo. Pasé esos días trabajando desde mi home office, aunque home office no le hace justicia. El lugar era un penthouse moderno con vista a la ciudad, con ventanas del piso al techo y un estudio forrado con libros encuadernados en cuero que había coleccionado a lo largo de los años. Podía sentarme en mi escritorio y ver el skyline extendiéndose hacia el horizonte, un recordatorio constante de cuán lejos había llegado desde el chico que una vez llamaron un fracaso. Para la segunda semana
semana, comencé a escuchar cosas de conocidos mutuos, pistas sutiles de que mis padres y Lily estaban preocupados por mí. No preocupados como en preocupados por mi bienestar, sino preocupados como en sacudiendo sus cabezas y diciéndole a la gente que finalmente había tocado fondo. Mi madre, al parecer, le había dicho a sus amigas de la iglesia que ahora vivía en mi auto porque mi pequeño proyecto de internet había colapsado. Lily aparentemente le había dicho a uno de mis viejos amigos de la preparatoria que finalmente estaba aprendiendo las lecciones de la vida por las malas. No solo me estaban pintando como un fracaso, estaban construyendo activamente la narrativa. Una noche, recibí un mensaje de texto de mi primo Jacob, uno de los pocos miembros de la familia que siempre me había tratado como un igual. Jacob: hey, hombre, escuché algo esta noche. ¿Estás bien? Yo: define a bien, a punto. Jacob: mamá le estaba diciendo a la gente en la cena que básicamente estás sin hogar. Dijo: probablemente volverá arrastrándose pronto, a punto. Yo: interesante. Jacob: además, Lily hizo una broma sobre tal vez dejarte hacer trabajos ocasionales para su firma cuando estés lo suficientemente desesperado. Dijo: te verías bien trayendo café, a punto. Miré ese último mensaje por un rato, dejando que las palabras se hundieran. No era sorprendente. Lily había estado haciendo ese tipo de comentarios durante años, pero escucharlo ahora, después de que ya me habían echado, golpeaba diferente. Era como ver a alguien prender fuego a un puente que ya habías decidido nunca cruzar de nuevo, solo para asegurarse de que se había ido. La tercera semana llegó y decidí hacer una aparición en la Sunday Dinner de mis padres. No como invitado, no estaba invitado, sino como observador. Jacob había mencionado que estas cenas se habían convertido en un ritual semanal desde que me fui. Me estacioné en mi auto, esta vez mi otro auto, el que no sabían que tenía, un elegante coupé plateado que llamaba la atención sin siquiera intentarlo. Me estacioné a unas casas de distancia para que no me vieran llegar. Desde la acera, podía verlos a través de la ventana del comedor. Mis padres en la cabecera de la mesa, Lily junto a ellos, todas sonrisas. La conversación parecía animada, copas de vino levantadas, platos llenos. Podía imaginar el guión, Lily hablando de su último caso, mis padres radiantes, y luego, justo a tiempo, una mención de lo desagradecido que había sido, como había desperdiciado mi potencial. Ya no estaba enojado. No, lo que sentía era algo más frío, algo más afilado. Esto no se trataba solo de que yo dejara su casa, se trataba del hecho de que me estaban usando como una historia de advertencia para hacerse ver mejor. Estaban reescribiendo mi vida en una historia de fracaso porque los hacía sentir justos y en control. 2 días después, recibí una llamada de mi mamá, no para reconciliarse, sino para pedir un favor. Su tono era ligero, casi burlón. Madre, Adrien, cariño, tu padre y yo vamos a necesitar tu ayuda para mover algunos muebles viejos el próximo fin de semana. Ya que no tienes nada más que hacer, deberías tener tiempo. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no reírme. Yo: lo siento, estoy ocupado. Madre, suspira: ¿ocupado con qué? Yo: trabajo. Ella soltó una pequeña risa conocedora. Madre: por supuesto, tu negocio. Bueno, trata de hacer tiempo para la familia, ¿está bien? Podrías necesitarnos algún día. Ese fue el momento en que me di cuenta de cuán profundo era su desprecio. Genuinamente creían que eran la red de seguridad en la que caería cuando la vida inevitablemente me aplastara. Ni siquiera podían imaginar la posibilidad de que no los necesitaba, que no los había necesitado en años. Pero entonces llegó el jueves por la mañana de la 4ª semana. Un correo electrónico de mi banco. Asunto: actividad inusual en la cuenta. Atención inmediata requerida. Mi primer pensamiento fue que podría ser algún scam de phishing, pero cuando inicié sesión en mi cuenta, me quedé helado. 2 grandes retiros, cada uno de más de $7,000, se habían realizado desde una de mis cuentas más antiguas. La cuenta no era una que usara activamente, pero todavía estaba abierta porque estaba vinculada a un plan de ahorros conjunto que mis padres habían abierto para mí cuando era adolescente. Había querido cerrarla hace años, pero se me había olvidado. Ambos retiros estaban marcados como transacciones en persona, y ambos eran de una sucursal a 2 cuadras de la casa de mis padres. Al principio, traté de pensar en una explicación razonable. Tal vez algún error bancario, tal vez robo de identidad. Pero cuando llamé a la sucursal y obtuve los detalles, mi estómago se hundió. La cajera recordaba el retiro claramente. Según ella, mi madre había entrado, dijo que yo la había autorizado para acceder a los fondos por una emergencia familiar, y salió con un cheque de cajero ambas veces. No sé qué hizo temblar más mis manos, el robo en sí, o el hecho de que lo había hecho tan casualmente, como si mi dinero fuera suyo para tomar cuando quisiera. No la llamé de inmediato. Necesitaba estar calmado. Y en ese momento, no lo estaba. En su lugar, llamé a Jacob. Yo: no vas a creer esto. Le expliqué lo que había pasado. Hubo una larga pausa. Jacob: Adrien, veo que sé a dónde fue ese dinero. Yo: ¿a dónde? Jacob: vacila, Lily acaba de pagar el enganche de una nueva SUV de lujo. Estaba presumiendo de que era un regalo de la familia por todo el trabajo duro que hace. Las palabras me golpearon como agua helada. No era suficiente para ellos tratarme como un fracaso. En realidad habían robado de mí para recompensar a Lily. Mi madre literalmente había entrado en un banco, vaciado mi cuenta sin permiso, y canalizado el dinero directamente a la hija dorada, probablemente mientras se decía a sí misma que estaba perfectamente justificado. Esa noche, conduje a la casa de mis padres. No entré. Aún no estaba listo para la confrontación, pero me estacioné al otro lado de la calle y simplemente me senté allí mirando las ventanas cálidamente iluminadas. Adentro, podía verlos en la sala de estar. Lily sostenía un juego de llaves de auto y mi mamá estaba tomando una foto, probablemente para publicar online más tarde. Mi papá estaba riendo, palmeándola en el hombro como si acabara de ganar algún premio. No recuerdo cuánto tiempo me senté allí, pero sí recuerdo la sensación en mi pecho cambiando. Hasta ahora, había habido algún hilo tenue y persistente de lealtad que me retenía de ir demasiado lejos. Pero en ese momento, viéndolos celebrar con mi dinero, ese hilo se rompió limpiamente. Más tarde esa semana, recibí un mensaje de texto de mi mamá. Madre, mensaje: espero que no estés molesto por la cuenta de ahorros. Solo estaba ahí guardada y tu hermana necesitaba ayuda. Harás más dinero algún día. La familia es primero. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Sin disculpas, sin reconocimiento de que fue un robo, solo una justificación
expresión engreída y casi condescendiente. No respondí. No tenía que hacerlo, porque en ese momento, algo dentro de mí cambió de resistencia silenciosa a determinación fría. Esto ya no se trataba de demostrar mi éxito ante ellos. Se trataba de mostrarles que el puente que quemaron no solo se había ido, había sido reemplazado con una fortaleza a la que nunca se acercarían de nuevo. Y estaban a punto de aprender exactamente lo que eso significaba. Después del incidente de la SV, el aire a mi alrededor se sentía más pesado. No en el sentido de que estuviera colapsando bajo él, sino más como la atmósfera antes de una tormenta. No le conté a nadie más sobre lo que había pasado. Ni amigos, ni colegas, ni siquiera mis socios comerciales. No quería simpatía. Y honestamente, parte de mí estaba avergonzado de haberme permitido estar en una posición donde pudieran tomar de mí tan fácilmente. Se suponía que debía ser inteligente, cuidadoso, estratégico. Sin embargo, había dejado esa cuenta abierta como una puerta sin llave, y ellos habían entrado directamente. Durante las siguientes semanas, me retiré de todo. Dejé de asistir a ciertas reuniones. Ignoré algunas invitaciones sociales. Incluso me salté un evento de networking trimestral que nunca me perdía, solo para no tener que responder preguntas sobre mi familia. Le decía a la gente que estaba ocupado con grandes proyectos, pero en realidad estaba encerrado en mi penthouse, dejando que el silencio me envolviera. No estaba deprimido, al menos no de la forma en que la gente espera cuando escucha esa palabra. Todavía me despertaba temprano, todavía iba al gym cada mañana, todavía mantenía mis negocios funcionando sin problemas. Pero algo dentro de mí se sentía crudo, casi hueco. Cada vez que pensaba en mis padres y Lily, era como reproducir una movie donde el final siempre era el mismo, yo como el chiste interno de su broma. Pero ese distanciamiento tenía un precio y un propósito. Algunas noches estaría sentado en mi sala de estar con las luces de la ciudad extendiéndose debajo de mí, y me golpearía cuán pequeño se había vuelto mi círculo. Mis amigos no hacían preguntas, pero lo notaban. Jacob intentó comunicarse algunas veces, pero mantuve la conversación corta. Era más fácil quedarme en mi propia cabeza que explicar hacia qué estaba trabajando. Sabía que me estaba aislando y sabía que no era saludable, pero también sabía que era necesario, porque cuando estás planeando algo tan grande, no puedes permitirte cabos sueltos. No puedes permitirte ser descuidado. Y silenciosamente, en el fondo de mi mente, una fecha comenzó a formarse. No la marqué en el calendario, no la escribí en ningún lado, pero sabía cuándo llegaría el momento. Y sabía exactamente dónde estarían cuando sucediera. El cambio no fue dramático al principio. Fue más como girar un interruptor dime. Una semana estaba manteniendo la cabeza baja. La siguiente estaba regresando a mis rutinas con una precisión y enfoque que no había sentido en meses. Me sumergí en mis negocios con una claridad renovada, así como si hubiera estado navegando con piloto automático antes y no me hubiera dado cuenta. Mi flagship company había estado yendo bien durante años, pero había dos proyectos de expansión que había estado posponiendo. Uno en Europa y uno en el sudeste asiático. Di luz verde a ambos en la misma semana. Eso significaba contratar nuevos equipos, forjar partnerships y asegurar contratos multimillonarios que cementarían nuestra marca globalmente. Y no solo lo estaba haciendo por los ingresos, aunque los números eran asombrosos. Lo estaba haciendo para asegurar que mi influencia y alcance fueran innegables. Quería que mi huella fuera tan grande que cuando llegara el momento, no hubiera ninguna pregunta en la mente de nadie sobre quién era yo y qué había construido. Al mismo tiempo, comencé a hacer networking de nuevo, pero con intención. En lugar de mixers de negocios genéricos, asistí a cenas de inversores de alto nivel, cumbres tecnológicas y galas benéficas. Me aseguré de ser visto en habitaciones en las que mi familia solo podría soñar con entrar. Estreché manos con personas que podían, con una sola llamada telefónica, cambiar la trayectoria de toda una industria. Y lo hice silenciosamente, sin presumir en redes sociales, sin comunicados de prensa, porque quería que esto fuera algo que descubrieran en labios de otra persona, no en los míos. A mediados de año, una de mis compañías más pequeñas, una startup de software en la que había invertido, fue adquirida por 8 cifras. Mi parte sola fue suficiente para comprar la mitad de las propiedades en el vecindario de mis padres directamente. La misma semana que se cerró el deal, transferí una porción significativa a una cuenta de inversión que ya estaba desbordante. El resto lo reinvertí en ventures que mantendrían el crecimiento compuesto. Pero el poder real no estaba solo en el dinero, estaba en las conexiones. Durante un café en Manhattan, me reuní con una editora influyente de una revista de negocios nacional. Hablamos de negocios y en algún momento entre los cappuccinos y la cuenta, ella planteó la idea de hacer un feature sobre emprendedores self-made que habían sido subestimados al principio. La ironía no se me escapó. No confirmé nada entonces, pero guardé su tarjeta en mi billetera. Aún no era el momento. Mientras tanto, los reportes de mi contacto financiero estaban llegando poco a poco. La imagen que pintaban de la situación de mi familia era reveladora. Los ahorros para el retiro de mis padres eran más delgados de lo que pensaba. Lily, a pesar de su trabajo bien pagado, estaba sentada sobre una montaña de deudas de una mezcla de malas inversiones y un gusto por el lujo que no podía costear. Esa SV, al menos el enganche que habían robado de mí, apenas cubrió las tarifas iniciales, y ella silenciosamente había sacado una segunda hipoteca sobre su condominio el año pasado. No era solo satisfactorio saberlo. Eran vulnerables. Y eso significaba que cuando llegara el momento, el impacto de mis próximos movimientos no sería solo emocional. Sería práctico, tangible. En la superficie, mantuve mi distancia. La familia todavía tenía sus Sunday dinners. Todavía hablaban de mí en tiempo pasado. Todavía alimentaban la narrativa de que estaba encontrándome a mí mismo en algún lugar lejos de la realidad. Pero a través de conocidos mutuos, comencé a escuchar pequeñas grietas formándose en su certeza. Una amiga de Lily aparentemente me había visto en un hotel de lujo en Singapur, en medio de una reunión con un grupo de ejecutivos elegantemente vestidos. La peluquera de mi madre mencionó que había escuchado a alguien hablar sobre un CEO llamado Adrian cerrando un deal masivo en el extranjero. Los rumores estaban comenzando a llegarles, y aunque no me confrontaron directamente, podía sentir la curiosidad y la inquietud construyéndose. No lo apresuré. El poder se revela mejor en dosis controladas, y no estaba interesado en desperdiciarlo en un enfrentamiento prematuro. No, quería que estuvieran desequilibrados, cuestionando todo lo que pensaban que sabían,
seguirían, justo hasta el día en que les quitara la alfombra de debajo completamente. Y cuando ese día llegara, no se trataría solo de demostrar que estaban equivocados. Se trataría de cambiar la dinámica para siempre, de asegurarme de que entendieran sin lugar a dudas que cualquier papel que pensaran que jugaban en mi vida había terminado. Lo que pasa con la venganza es que no se trata de velocidad, se trata de precisión. No solo atacas en el momento en que tienes la oportunidad. Esperas hasta que el momento sea tan perfecto, tan hermético, que tu movimiento no pueda deshacerse ni descartarse. Para ahora, la información que mi contacto había estado recopilando estaba completa. Y lo que vi en papel confirmó lo que había estado sospechando durante meses. La imagen de estabilidad de mi familia era principalmente humo y espejos. Mis padres estaban al borde de necesitar reducir su tamaño, pero se negaban a admitirlo públicamente. La situación financiera de Lily era peor de lo que había pensado. Tarjetas de crédito al máximo, préstamos de alto interés y un lease en esa SUV que apenas podía mantener. Incluso había comenzado a saltar pagos en su segunda hipoteca. Una pieza de información, sin embargo, captó mi atención más que cualquier otra. Enterrada en los registros financieros de mi padre había una nota sobre una inversión temprana en una pequeña compañía de desarrollo de propiedades, una que había estado circulando silenciosamente el desagüe durante el último año. El detalle clave: mi padre había garantizado personalmente un préstamo para la compañía. Si se hundía, le estaría en el gancho por el monto completo, bien en 6 cifras. Y a juzgar por los reportes, estaba a unos 3 meses del colapso. Ese fue el momento en que supe cómo preparar el escenario. No necesitaba destruirlos financieramente, eso me haría parecer vengativo. No, lo que necesitaba hacer era dejarlos caminar directamente hacia una situación donde su arrogancia y suposiciones los deshicieran. Y yo estaría allí, en una posición que nunca podrían haber imaginado. Alrededor del mismo tiempo, recibí una llamada de la editora de la revista de negocios que había conocido en Manhattan meses antes. Estaba avanzando con su feature de emprendedores subestimados y me quería como pieza central. No solo un pequeño artículo, un spread de múltiples páginas con fotos profesionales, mi historia completa y un énfasis en los primeros días cuando la gente me decía que nunca lo lograría. Acepté de inmediato, pero le di una condición: la fecha de lanzamiento tenía que alinearse con cierto mes, el mismo mes en que la inversión fallida de mi padre estaba programada para implosionar. Mientras todo esto estaba cayendo en su lugar, una oportunidad inesperada aterrizó en mi regazo. Una firma de inversión inmobiliaria con la que había hecho negocios antes se comunicó con una oferta. Estaban adquiriendo activos en dificultades de desarrolladores más pequeños y necesitaban una infusión de capital de alguien en quien confiaran. Yo había sido uno de sus principales inversores en el pasado, por lo que me estaban ofreciendo la primera opción en los deals. Cuando enviaron la lista de propiedades, casi me reí. Sentado allí en el portafolio, resaltado en rojo como alto riesgo, había un bloque de townhomes parcialmente desarrolladas propiedad de nada menos que la compañía de propiedades en dificultades de mi padre. No me comprometí de inmediato. Hice preguntas, revisé los contratos y silenciosamente me posicioné para que si la compañía incumplía, como el reporte sugería que lo haría, pudiera adquirir el proyecto completo a través de la firma de inversión por una fracción de su valor. Eso significaba que no solo la compañía de mi padre perdería el proyecto, sino que yo lo poseería sin tener que lidiar con él directamente. Y la mejor parte, en papel, se vería como nada más que un smart business move de mi parte. Sin ataque directo, sin vendetta rastreable. Mientras esos engranajes estaban girando, mantuve mi distancia de la familia, pero me aseguré de que mi nombre siguiera flotando en sus conversaciones. Jacob me mencionó que mi mamá le había preguntado si había tenido suerte con algo porque había escuchado que había estado volando primera clase internacionalmente. Lily aparentemente le había preguntado a un conocido mutuo si realmente me estaba yendo bien o solo estaba fingiendo por las apariencias. Podía sentir su curiosidad royéndolos, y sabía que esa curiosidad pronto se convertiría en shock. No solo estaba entrando en una posición poderosa, estaba a punto de controlar el tablero en el que ni siquiera se daban cuenta de que estábamos jugando. Y cuando llegara el momento de hacer mi movimiento, sería público, innegable y perfectamente cronometrado para aterrizar cuando más me necesitaran. Cuando finalmente llegó el mes, todo lo que había estado poniendo en su lugar durante el último medio año estaba alineado como fichas de dominó, listo para caer en secuencia. Todo lo que tenía que hacer era tocar la primera. El feature de la revista de negocios salió a los puestos de periódicos el primer lunes del mes. Mi cara estaba en la portada. Traje pulido, telón de fondo del skyline, titular en letras grandes. De la duda al dominio, el visionario self-made que demostró que todos estaban equivocados. El artículo no nombraba a mi familia directamente, pero no tenía que hacerlo. La narrativa era clara, me habían dicho que nunca tendría éxito, había sido subestimado por aquellos más cercanos a mí, y silenciosamente había construido un imperio worth decenas de millones. El timing no podría haber sido más perfecto. En cuestión de horas, la pieza estaba circulando online, compartida en redes sociales, grupos de negocios e incluso círculos de LinkedIn que mi hermana frecuentaba. Ese mismo día, mi teléfono sonó sin parar. Colegas, viejos amigos, incluso conocidos distantes me estaban felicitando. Y justo a tiempo, recibí el mensaje de texto que había estado esperando de mi madre. Madre, mensaje, Adrien, vimos la revista. No teníamos idea de que las cosas se habían vuelto tan grandes para ti. Estamos orgullosos de ti. ¿Orgullosos? Las palabras se quedaron en mi mente como una píldora amarga. Después de años de desestimación, después de robarme, ahora estaban orgullosos. No respondí. 2 semanas después, la compañía de desarrollo de propiedades de mi padre oficialmente incumplió su préstamo. El banco se movió rápidamente y la firma de inversión inmobiliaria con la que me había asociado se apresuró a adquirir el proyecto con un descuento pronunciado. Como estaba planeado, mi capital me compró la propiedad controladora del development completo. En papel, era solo otra adquisición inteligente. En realidad, era yo sosteniendo la escritura del activo más grande de mi padre sin que él siquiera lo supiera. Esperé 3 días antes del siguiente paso. Luego tuve a mi asistente organizar una reunión con mis padres y Lily en un lugar neutral, un restaurante de alta gama en el downtown. La invitación vino bajo el pretexto de discutir una oportunidad de negocios. Y dado su cambio repentino de tono después del feature de la revista, estaban ansiosos
ansiosos por aceptar. Cuando llegaron, todos eran sonrisas. Mi madre me abrazó por primera vez en años. Mi padre me dio la mano como si fuéramos viejos socios de negocios. Lily halagó mi traje, su voz goteando con una cortesía que nunca había escuchado de ella antes. Ordenamos la cena, intercambiamos small talk y luego a mitad del plato principal, deslicé una carpeta a través de la mesa. Dentro estaba el documento de propiedad del development al que se habían estado aferrando como su gran inversión. La sonrisa de mi padre vaciló mientras lo leía. Padre, lentamente, esta es nuestra propiedad. Yo, voz calmada, corrección. Era su propiedad. Ahora es mía. Se quedaron mirándome en silencio atónito. No alcé la voz, no me regodeé, solo expuse los hechos. Su compañía había incumplido. El banco había descargado el proyecto. Yo lo había comprado legalmente a un precio justo a través de una firma establecida. Lo expliqué de la manera en que un cirujano podría describir un corte, limpio, preciso, sin emoción, final. Madre, mejillas enrojecidas, Adrien, ¿cómo pudiste? Yo, tono afilándose ligeramente, ¿cómo pude? De la misma manera en que entraste a mi banco y tomaste mi dinero sin permiso. De la misma manera en que se lo diste a Lily como si fuera tuyo para dar. De la misma manera en que me echaste de tu casa y le dijiste a la gente que yo era homeless. Solo aprendí de los mejores. La mandíbula de Lily se tensó, pero no habló. Mi padre se recostó en su silla, ojos moviéndose entre los papeles y mi cara. Por primera vez, se veía pequeño para mí, no en tamaño, sino en presencia. Me incliné hacia adelante, apoyando mis codos en la mesa. La diferencia entre ustedes y yo es que no tuve que mentir ni robar para que esto sucediera. Jugué el long game, y ahora cuando este development de ganancias, y lo hará, ni un centavo tendrá su nombre. La mesa quedó en silencio excepto por el tintineo de cubiertos de comensales cercanos. No discutieron, no se disculparon, solo se quedaron sentados, el peso de lo que había sucedido asentándose sobre ellos como una niebla pesada. Terminé mi comida en silencio, pagué la cuenta y me puse de pie. Tono educado, casi casual, disfruten su noche. Y no se preocupen por el personal del development site. Ya les dije que el cambio de propiedad no afectará sus trabajos, solo el de ustedes. Y con eso, salí, dejándolos sentados en el cálido resplandor de las lámparas del restaurante, la realidad de su nueva posición en mi mundo asentándose como un viento frío. La caída llegó más rápido de lo que esperaba. 3 días después de esa cena, recibí una llamada de Jacob. Su voz era baja, como si no estuviera seguro de si sonar preocupado o impresionado. Jacob, tus padres están perdiéndolo. Tu papá no ha salido de la casa en 2 días. Mamá ha estado llamando tratando de arreglar las cosas, pero todos con los que habla ya saben que eres dueño de la propiedad. Y bueno, la gente está hablando. Resultó que la historia se había extendido más allá del círculo familiar. La inversión fallida de mi padre no era solo una vergüenza silenciosa. Era conocimiento público en su esfera social. Las mismas personas a las que solían presumir en fiestas ahora susurraban sobre cómo su hijo imprudente, de alguna manera los había superado en los negocios. No tuve que mover un dedo para que eso sucediera. A la gente le encanta un plot twist, y este era demasiado jugoso para mantenerlo en silencio. Lily no le fue mucho mejor. Su list DSV estaba listo para renovación, y sin mis padres cubriendo sus emergencias, tuvo que hacer downgrade a algo modesto. Para alguien cuya imagen estaba construida sobre el lujo, eso era una sentencia de muerte social. Más tarde escuché que silenciosamente había puesto su condominio en venta, tratando de mantenerse por delante de sus deudas. Mis padres se comunicaron 2 veces en las semanas siguientes. La primera vez fue un mensaje de texto de mi mamá. Madre, mensaje, ¿podemos hablar? Todavía somos familia. Lo ignoré. La segunda vez fue un voicemail de mi papá, su tono forzado. Padre, voicemail, necesitamos encontrar una manera de avanzar. No puedes simplemente cortarnos así. Lo borré sin escuchar hasta el final. La cosa es que no los había cortado por enojo. Simplemente había reconocido que no quedaba nada que salvar. Habían dejado claro quiénes eran cuando robaron de mí, mintieron sobre mí y celebraron mi supuesta caída. Solo había respondido de la misma manera, excepto que lo hice sin perder mi integridad. Meses después, el proyecto de development comenzó a dar ganancias. Las townhomes se vendieron más rápido de lo proyectado, y mi parte de los retornos fue más que suficiente para hacer que el robo que habían cometido se sintiera como un error de redondeo. A veces paso en auto por el sitio completado, viendo familias mudarse a las casas, niños corriendo por las calles recién pavimentadas, era mío ahora, construido desde su arrogancia y mi paciencia. Nunca volví a verlos en Sunday dinners. De hecho, nunca los volví a ver en absoluto. El rumor ocasional regresaba a través de Jacob, como mis padres habían vendido su propiedad vacacional, como Lily había tomado casos extra en el trabajo para mantenerse a flote. Pero solo eran piezas de una vida que ya no tocaba la mía. La última vez que escuché de mi madre fue en un correo electrónico corto, casi quebradizo. Madre, email, has cambiado. Lo leí 2 veces, luego cerré mi laptop. Ella estaba equivocada. No había cambiado. Simplemente había dejado de interpretar el papel que escribieron para mí. Y me di cuenta mientras miraba la ciudad desde el balcón de mi penthouse esa noche. Esa era la verdadera victoria. No el dinero, no la propiedad, sino el hecho de que finalmente entendieron que no los necesitaba, ni su aprobación, ni su versión de quién se suponía que debía ser. La última vez que pensé en ello, sonreí para mí mismo y dije en voz alta. Justo una vez, para mi propia satisfacción, no solo viví en las calles. Compré la manzana entera.